Hace tanto que no hago uno de estos videos tipo podcast, los cuales no sé si entran en tipo video ensayo porque no los hago con tanto estudio como me gustaría. Pero este se me ocurrió en un camino a Pavona, Roma, allá por octubre, después de escuchar a una chica analizando el último álbum de Sabrina Carpenter, Men's Best Friend, el cual fue polémico mucho antes de su lanzamiento, con la simple revelación de la tapa de su álbum. El internet dividido en dos. Una parte saliendo a matarla, diciendo que este era el símbolo de la denigración de la mujer, y el otro diciendo lo genia del marketing que era el artista. Con el tiempo sus canciones salieron, y con eso volviéndose parte de las canciones escogidas en TikTok para las mujeres en sus videos donde hablaban de sus experiencias tragicómicas con hombres. Sabrina no es la única artista de la que se le ocurre opciones para tapas polémicas o poco convencionales, pero por alguna razón, el 2025 fue el blanco ideal de críticas. Basta ver su actitud ante críticas u opiniones en entrevistas para entender que ella está muy tranquila con sus decisiones, diciendo en una de estas algo que me dio pie a escribir este guión: "You don't have to like what I do", que significa no te tiene que gustar lo que hago. Ella cuenta que lee comentarios y si bien algunos pueden ser hirientes, en su mayoría entiende que, al leerlos, se da cuenta de que quien la critica no es alguien del todo informado. Muchos no entienden su estilo de arte. El que haga referencias a la época de los 50 o 60 no es que aplauda las maneras de pensar de la época o normalizar lo que sucedía en esos años. Bajo este contexto, ni la mitad de los viejos films deberían ser disfrutados, porque eso pasó en una época machista y racista. Todo es blanco o negro con los pseudocríticos de TikTok. Pocos saben que en esta época empezaba a haber distintos rasgos de un progresismo y cierto empoderamiento. Muchos artistas se intentaron posicionar ante una sociedad machista en la cual se encontraban. Si no, busquen un poco la historia de Mary Monroe, quien ante sufrir problemas mentales solo se le redujo a ser problemática o estar loca, cosa que en realidad se saca de lado por completo la historia en la cual ella hace su propia empresa de cine, cosa que sigue pasando con muchas mujeres actualmente. Si yo mañana me obsesiono con un artista de esa época y la empiezo a dibujar seguido, puede prestarse a distintas interpretaciones. ¿Y me debo hacer responsable de cada una de ellas? Más adelante ella explicaría el concepto de su tapa, el cual se refiere a la idea del control. Cuánto se tiene del mismo, cuánto se piensa que no se tiene, y que en realidad cuánto en realidad uno mismo posee ante una relación complicada de parejas. Esto es mucho más complejo obviamente, pero básicamente habla sobre cómo en realidad, a pesar de que uno piensa que no tiene el control, está en control, cómo uno puede salirse de situaciones complicadas de parejas. El arte siempre se hizo sin demasiado texto debajo. Es ir a una exposición de arte y tal vez no entender ni la mitad de los cuadros, o que la persona a tu lado interprete mil cosas distintas a vos. Me atrevo a decir que es medio como la exposición de la banana en la pared. Me tomó solo una búsqueda en ChatGPT para entender que se trataba de una protesta irónica sobre la sobrevaluación y tasación de las obras de arte que según el artista son incoherentes, como bocetos en blanco o el migitorio, poniendo un precio súper alto a algo tan inaccesible como una banana, el cual ni siquiera es la misma banana que la de la semana pasada. La gente lo criticó por años, obteniendo la misma indignación que él sentía ante las muestras de arte del dadaísmo. El concepto del arte como ejemplo de la moralidad y de la buena conducta, como ejemplo de siempre dar el mensaje claro y digerido, listo para todo tipo de públicos. No vaya a ser que quede como una persona malintencionada, sin pensar que, en primer lugar, esto mismo va a terminar pasando aunque junte perrito a la calle, y segundo, como si todos no hayamos pasado por situaciones en donde este tipo de cosas no suceda, incluso a nosotros. Ante los ojos equivocados siempre se nos punta con los dedos, poniéndonos bajo el reflector ante cualquier actitud malinterpretada. Mi intención con este video no es tachar a una generación de idiotas. No quiero sonar como un viejo de 80 años. Pero es verdad que parte de la razón por la cual hoy en día hay tantas cancelaciones o malentendidos es en varios casos por la falta de información o poca y nula formación de los jóvenes que crecen consumiendo un contenido que nos invita a reflexionar o diseccionar para poder compararlo con otras. Ya para empezar, que hace no mucho sucedió que un grupo de chicas en un podcast se la tachó de hablar difícil, solo por usar lenguaje académico, lenguaje del que se encuentra en artículos universitarios que te dan en el primer año. O sea, se supone que no debe ser imposible para un recién graduado de la secundaria entender, pero no es el caso de la mayoría. Al parecer, la necesidad de que estas muestras artísticas necesitan venir con una aclaración resumida de menos de un renglón con un video de gameplay de Minecraft de fondo, para que no piensen que soy mala persona y no entiendan mi punto. Si tus intenciones no son malas, no debería temblar la voz al querer dar explicaciones innecesarias. El que nada oculta nada teme, y si tus intenciones son claras o tus propios principios lo son, las explicaciones están de más. ¿Quién no entendió? Al cual el mensaje no se le debe dar.
a quien no está dirigida la obra. Nunca se informan, entonces la información jamás será clara para ellos. Siempre les faltará una parte del cuento, y hoy en día informarse no es imposible. La ignorancia, en cierto punto, es una elección. Sabrina Carpenter no es una desconocida. Pueden ver quién es, cómo piensa, o al menos la forma que nos deja ver, al menos aquello que vende. El otro día vi un TikTok de una chica que explicaba el por qué nos gusta cuando el humor ácido viene de parte de Martín Sirio, pero cuando lo hace una fandom no es aceptado, o resumiéndolo, tiene que ver con que, en primer lugar, se sabe quién es Martín Sirio, de dónde viene, la historia. Si ese chiste es con la pared color verde menta, que es de pobre, es porque tenía él la misma pared verde menta. Si se hace chistes sobre ser gordo es porque él era gordo, o al revés, cuando tuvo un peso muy bajo. Sabemos quién es, que lo hace desde un lugar de haber salido de ahí. Mientras que si yo lo digo, que sin que nadie que de acá sepa quién soy, pensarán que soy una discriminatoria, odiosa. Sabrina Carpenter es una artista de mucho tiempo. Antes de su álbum Short and Sweet ya se sabía mucho de ella, pero al igual que el ejemplo de la faraona, su humor e ironía no es bien recibido por quienes no saben su pasado, por quienes no saben de dónde viene, por quienes saben de dónde sale, o de dónde saca la autoridad para hablar tan libremente de ciertas cosas. Y puse ese ejemplo para aclarar la falta de información de muchas personas ante ciertas personas o figuras conocidas, en el cual no es tan difícil entender que su tipo de historia es pública, y que sus ejemplos son por la misma razón de donde vienen, y lo hacen sin darle demasiada explicación a la gente. ¿Qué sucede hoy en día? Simple. En la generación de más acceso a información a cualquier rango etario y género, es también la generación con más miedo a estar frente a algo, sea una obra, ensayo, artículo, que si no dice las cosas con un lenguaje de primaria, no lo entenderían. Las cuales, si no es un episodio de Los Simpsons, no entiende la referencia, por ejemplo. Imagínate tener 3 años haciendo un álbum con el concepto del misticismo, tomando a todas figuras femeninas de la historia, siendo una Juana de Arco, como inspiración y referencia sobre la autoridad espiritual, lugar el cual muchas mujeres aún no logran tener en el día de hoy de muchas de las iglesias, solo para que después un montón de pseudo eruditos lo tomen como ejemplo del atraso del avance feminista y el avance del conservadurismo extremo. No te estoy pidiendo que vayas a una biblioteca del año 15 en Francia a leer literatura para entenderlo. Hay miles de TikTok, formatos cortos, que explican canción por canción. Y sin ir más lejos, las entrevistas de la misma Rosalía. De nuevo, la ignorancia es una lección. Ahora, ¿de dónde viene esta reflexión general? En mi gran viaje a Italia, mucho en mí me estaba replanteando. Mucho tiene que ver con a dónde quiero llevar mi estilo de arte actualmente. Y también el canal. Y si hay un discurso que se repite siempre en el mundo de los artistas, es dibujar lo que te hace feliz. Algunos lo siguen con la frase de que cuando haces algo que no te gusta, se nota mucho. Sabrina, en su discurso en Vanity, dijo que en los últimos álbumes cambió mucho su forma de hacer música. Dejó de ser el simple hecho de hacer por hacer éxito por hacer éxitos. Y estos al final solo sonaban forzados. Y cambió el eje de hacer música más como cuando ella era chica, sin pensar tanto en ese si era pegadizo, en el que, sino más bien en divertirse mientras lo hacía, que le gustara lo que estaba escuchando. Yo noté que no se estaba sintiendo genuino lo que yo estaba haciendo. De algún modo existía una regla no verbal de que debía hacer cosas para vender, dibujar personajes que no me gustaban solo para hacer merch. ¿Saben quiénes venden más? Aquellos quienes tienen un hermoso estilo y con él hacen lo que sea que les guste en el momento. No hay reglas, no hay manera de hacer algo exitoso, pero quitarle el corazón a lo que uno hace termina de matarlo. Me harté de hacer cosas que no siento, de verdad, no guiarme por mi musa en el momento. Siento que en el año pasado hice cosas que genuinamente me gustaron, y el miedo y el tener que deberle explicaciones a otros, el por qué hacía tanto solo una cosa, el por qué dibujaba así, el miedo a que no se entienda mi intención o que me encasillo en una categoría errónea. El resultado, estancarme, odiar lo que hago, mantenerme en el molde impuesto por personas a los que no le importa ni un gramo de lo que realmente hago. Si soy honesta, más de la mitad de mis seguidores deben ser fantasmas. Tener que explicarme todo el tiempo, pedir perdón por todo lo que hago. Si aunque hiciera las cosas bien, me criticarían igual. Tu arte puede tomar muchos rumbos, hasta que encuentres tu estilo, un estilo que te guste. Pedir permiso para crear y expresarse suena un tanto estúpido. De todos modos, me siento en la obligación de aclarar ciertas cosas. Mientras el crear arte siempre sea algo que genere paz, expresión, manifestación, sea comprendido o no, no debe ser censurado. Pero el arte es algo tan bello e interesante como para ser mezclado con ideas perversas o inmorales, aunque sea fantasiosas. No siempre nos va a dar una lección de moralidad, no. Pero si mismo se logra comprobar que perpetúa ideas incorrectas, o sea,
Si se logra demostrar que el autor genuinamente quiere dar un mensaje dañino, que viole los derechos humanos o contenga una celebración de alguna perversidad, a mis ojos son las pistas a la vista de algo que debe ser repudiado y en algunos casos investigado. No apoyo el uso del término "es solo arte" o "son solo píxeles" para sostener el compartir contexto explícito que refleja deseos perversos o de mal gusto. Nada de esa mierda me la vas a poder pasar por arte. Ya hubo muchos artistas que disfrazaron sus deseos malignos y hasta crímenes con ese discurso. ¿Cuántos artistas llegaron a ser criminales dejando pistas en sus obras? Música e incluso manga. No confundamos, no estoy hablando de eso. Mi ejemplo específicos, además de no hacer mal a la integridad de ningún individuo, solo basta un poco de investigación para entender que se trata de casos donde sus obras son mal interpretadas por gente mal informada que se dejan llevar por un análisis de TikTok. En esa plataforma TikTok solo cuesta media hora scrollear para ver una persona dando su opinión, para seguir bajando y encontrar otra quien lo contradice. Todos tienen sus opiniones, sus interpretaciones. Es por eso que es importante tener las propias también. Y con eso también entender que mientras haya quienes no les guste el arte que hacemos, habrá otros que lo amen. Alguien interpretará tus obras y otros pensarán que es una genialidad. Bueno, gracias por ver este video, espero que les guste. Este es un poco video ensayo, aunque me gustaría haber agregado más artículos. Me falta leer más, tengo que admitir. Les dejo mi Instagram, donde subo mi arte, mi segundo Instagram también, mi segundo canal. Y si les gustó el video, dan su opinión, comenten si algo dije también erróneo. Si quieren compartir su opinión sobre esto, yo los leo, los contesto. Y si tienen alguna idea sobre algo que les gustaría decir. Quería poner un ejemplo específico. Me gustaría ver qué piensan, pero no conozco mucho al artista personalmente. Me gustaría hablar sobre... Quería meter el ejemplo de los álbumes de Lana del Rey, pero siento miedo de decir algo erróneo. Me gustaría investigarlo un poco más y traerla después al canal, tal vez. ¿Qué piensan? ¿Ustedes escuchan Lana del Rey? Bueno, los dejo y gracias por el video. Bye.